Del Congreso para mejorar el plan Estadio Seguro. A la cita fue invitado Francisco Muñoz, integrante de la Garra Blanca, quien está con nosotros esta noche. Francisco. Hola, buenas noches. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Lo primero que quiero hacer es invitarte a ver una nota preparada por Fernando Carrasco. En la comuna de Providencia, que estudió en el Compañía de María y en el Granville College y que está a 2 años de titularse de ingeniero en marketing, quizás no le suena. Pero si le digo que este personaje es Pancho Malo, la cosa cambia. Rápidamente lo ligamos a la Garra Blanca y en este último tiempo a la ley de violencia en los estadios. El líder de la barra brava del Cacique pertenece a la Garra hace 20 años. Un recorrido que lo llevó a ser el número 1 de la hinchada. Un camino que en todo caso ha estado plagado de polémicas. Recibí un llamado a la habitación en la cual estaba descansando yo, del coordinador de la barra, diciéndome que él de aquí en adelante no se hacía responsable de lo que me pasara. Acusación que Pancho Malo rechaza de forma taxativa, aun cuando reconoce su quiebre con la concesionaria blanco y negro que maneja Colo-Colo. Relación positiva en los primeros años. De hecho, se habla de aportes monetarios por parte de la concesionaria, pero que se fue deteriorando con los años, a tal nivel que la Garra Blanca protestó en las puertas de la empresa pidiendo un cambio en la gerencia y la salida en su momento del presidente Hernán Levy. También ha tenido problemas con el gobierno, a pesar que algunos dicen que es un hombre de derecha. En ellos seguro, Pancho no está de acuerdo con la propuesta de la moneda y recalca que la idea solo se basa en la represión y criminalización de las barras. Acá el aliento va a existir siempre hacia los jugadores y en eso no hay que confundirse, pero por el hincha real, por el hincha que paga su entrada y que apoya en las buenas y en las malas, y no por los delincuentes que se disfrazan de hincha. Pero estamos acá principalmente para dejar en evidencia que nosotros sí estamos por un estadio seguro, pero en una reformulación del plan actual, que sea en base a la idiosincrasia de la cultura chilena, y no tomado un ejemplo de Inglaterra, donde los índices de violencia han sido de más de 300 personas muertas, y lo cual nunca ha ocurrido en Chile. Tema que se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que invitó a Pancho Malo para conocer sus posturas, algo que terminó mal, ya que un grupo de parlamentarios no aceptó la presencia del líder de la barra, asegurando que la instancia era para escuchar a quienes sufren la violencia y no a quienes la provocan, entre ellos Gustavo Asbun, ex dirigente de Colo-Colo. Muchas de estas personas ni siquiera tienen en sus antecedentes penales condenas de ningún tipo, y por lo tanto en nuestro país debe imperar siempre el principio de inocencia antes de condenar a las personas. Pero nosotros tenemos que escucharlo, pero también, repito, plantearles con dureza que cuando se cometan acciones que no corresponden, debemos ser los primeros en condenar esos hechos. Son las últimas polémicas del líder de la Garra Blanca, un hombre sindicado como el responsable de la violencia en los estadios, que ha estado bajo la lupa este último tiempo, él mismo que se rehúsa a la idea de terminar con las barras bravas. Francisco, ¿quién te invitó a la comisión? Porque yo tenía entendido que había sido una invitación personal del diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Asensio. ¿Tú insistes en que no y que era una carta firmada por toda la comisión? No, a ver, la invitación se gestó mediante un llamado telefónico que recibí el día 5 de mayo, alrededor de las 3 de la tarde. ¿De quién? De la oficina de parte de la Cámara de Diputados, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos, que me señalaba que me debía presentar en el día de ayer a las 15:30 horas, y que era por unanimidad, que la comisión me está invitando. Cuando se me hace el llamado no se me indica que ningún diputado en particular me hacía la invitación, sino que era la comisión la que me invitaba. La comisión completa. ¿De eso también recibiste una carta, papel? Bueno, en el auditorio donde se efectuó esta reunión está un acta, la cual estaba con mi nombre y decía que la Comisión de Derechos Humanos tenía el agrado de invitarme a una sección extraordinaria. Ya, parece que no fue un momento en absoluto agradable, por lo menos para los diputados Aguiló, Asbun y Gutiérrez, quienes se retiraron además de la reunión y de la sala, porque argumentaron que la idea era invitar a los afectados y no a quienes provocan la violencia en los estadios, acusándote directamente a ti. Bueno, hacer un alcance, el diputado Gutiérrez se integró a la exposición que yo realicé, porque estaba con los embajadores de Palestina, entiendo, y por eso se ausentó un momento. Y en relación al diputado Aguiló, creo que desconoce el tema y de una otra manera se basó en un criterio orientado por la opinión pública y de las imágenes que hemos visto en el último tiempo, que por lo demás son de archivo. Y en relación al diputado Asbun, yo lamento su actitud. Me parece bastante extraño que cuando fue el problema de la discriminación en la comuna de Las Condes, él se presentó con nosotros en la Corte de Apelaciones presentando un recurso de protección,
y hoy en día... ¿Cambió de opinión? Cambió de opinión radicalmente. No sé si sintió que en algún momento alguna palabra mía lo podría incomodar o simplemente no tenía nada que preguntar o debatir del tema. Las barras bravas generan violencia en los estadios. Es lo que hemos visto también en parte de las imágenes. Bueno, eso es un hecho innegable, Francisco. A ver, nosotros somos barra. Siempre hemos recalcado que el término barra brava es un término peyorativo que no está tipificado ni definido en ningún lado. Nosotros sí nos hacemos cargo de los hechos de violencia que quizás nuestra barra provocó en los años 90. Pero desde el año 2003 en adelante solo se produjeron 2 hechos de violencia, digamos, de carácter público, de carácter masivo. Graves. Graves. Y eso se producen por distintas situaciones anómalas que son malos ingresos, sobreventa de un espacio determinado, mala planificación por parte del operativo policial, que fue un partido que pusieron la entrada 1.000 pesos, dando dotación policial para 20.000 y llegaron 50.000 personas, eso generó un caos colectivo. Pero ustedes en actitud ayudan a generar más control o más descontrol. Bueno, a ver, las barras responden a sus referentes. La barra en este caso no responde ni al plan Estadio Seguro, ni con el respeto que nos merece la autoridad, tampoco tiene injerencia en las decisiones que pueda tomar la barra. ¿A quién responde? La barra tiene una coordinación donde participan las 60 facciones que están en la región metropolitana y hay reuniones semanales donde se toma la decisión en la barra. Aquí no es una organización que una persona diga se ejecuta algo y todos tienen que acatar. No ¿De dónde sacan los así. recursos, Francisco? Bueno, nosotros tenemos dentro de la coordinación una cuota de 8.000 pesos mensuales, tenemos una revista institucional, tenemos página web y de una u otra manera también invertimos quizás esos recursos que nosotros mismos ponemos en poleras, las cuales de una u otra manera vendemos en regiones o en los partidos de local. ¿Nunca han recibido plata de los dirigentes? Dinero nunca hemos recibido, pero sí ayudas tangibles en algunas oportunidades, como en reparación de bombos, quizás en algún traslado a alguna región determinada o en el extranjero, por temas que son muy costosos, sobre todo lo que son los bombos gigantes, que una reparación puede salir 2 millones de pesos y obviamente no somos personas que dispongamos de esa cantidad de recursos, pero siempre elementos tangibles. En ningún caso hemos recibido dinero de los dirigentes, ni tampoco hemos tenido oficinas, ni sueldo, como se ha especulado en algunos medios de comunicación. ¿No tienen oficina ni sueldo? Nunca hemos tenido oficina y aunque nos ofrecieran oficina, no es necesario que tengamos una oficina en el Estadio Monumental porque nosotros operamos los días de partido. Ya, entonces desde allí sacan los recursos, que es lo que tú me estabas explicando. De todas formas, la ANFP estuvo su presidente aquí, Sergio Jadue, conversando con nosotros. Yo le pregunté directamente por tu figura y por la violencia que las barras bravas generaban en los estadios y acerca de esta ley Estadio Seguro. Mezclamos esos temas y quiero invitarte a escuchar las declaraciones que él hizo. A ver, lamentablemente nosotros tenemos no tantos hinchas tampoco en Chile, pero sí cerca de 300, 350 hinchas que son los hinchas que tienen prácticamente secuestrado a nuestro fútbol y que tienen hechos de violencia y que le dicen a la demás gente que alienten, pero con algunos tipos de delitos que también cometen ellos dentro de las mismas barras. Que se elimine el concepto barra. ¿Mano dura contra ellos? Primero, tolerancia cero total. Aquí los dirigentes han dado un paso importante. Primero, reconocieron que existían aporte o dádivas a los hinchas durante mucho tiempo. ¿Qué te parece a ti eso como presidente de la ANFP? A ver, todo vínculo con personas que lamentablemente hacen mal uso de esta herramienta que se le entregaron y cometieron algunos actos vandálicos dentro de los estadios a sus alrededores, lógicamente me parece deplorable. Por eso es que nosotros en el artículo 66 bis fuimos totalmente drásticos y dijimos, se acabaron todo tipo de ayuda a las barras. Sergio Jadue, Francisco, habla directamente de delincuencia y quiero sumarte a eso también. Tú sabes que en nuestro programa hacemos participar a todos aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Recogí varias opiniones que decían por qué sientan en el estudio En Pauta a un delincuente. Y yo creo que tú sabes que hay mucha gente que se refiere a ti en esos términos. ¿Qué hay que decir sobre eso? No, bueno, yo de partida no tengo una conducta delictual para manejarme ni para vivir la vida, por ende nunca me he sentido aludido a ese término. ¿Tienes antecedentes penales? Sí, sí tengo. Con el año 2000 enfrenté un proceso por homicidio, por un tema en una riña, en una fiesta en la comuna de Vitacura. Y como cualquier persona que quizás no tenía la madurez en esos años como joven, cometí un error. ¿Qué hiciste? Una persona trató de agredirme con un arma blanca y yo también en el transcurso de la riña
en el vehículo que me desplazaba un amigo portaba otra arma blanca, con la cual me enfrasqué en una riña con esta persona, la cual de una otra manera al agredirla le causó la muerte. Pero en ningún caso a mí eso me hace un delincuente. Yo cometí un error como lo puede cometer cualquier persona. ¿Crees realmente que eso no te deja en la categoría de delincuente? No, porque, a ver, delincuente es tener una conducta delictual reiterada. Lo mío fue una riña. ¿O cometer actos delictuales? Yo cometí un error. Yo no salí a robar, no salí a traficar droga, no salí a hacer una conducta delictual. Fue una situación de una otra manera de la cual quedé prisionero porque fue una riña. ¿Cómo pagaste por ese error? No, estuve privado de libertad. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 8 meses. Y obviamente después llegué a un acuerdo reparatorio, mi abogado con el abogado de la familia de la persona que falleció, de la cual es algo que voy a estar siempre profundamente arrepentido porque nunca quise quitarle la vida tampoco. En la contraparte allí hay un dolor enorme de una familia Obviamente completa. sabe uno que es un daño que nunca uno va a poder reparar, pero no es algo que digamos yo me vanaglorio o me siento orgulloso, sino que siempre tengo un arrepentimiento profundo por lo que pasó y nunca quise que las cosas tuvieran ese desenlace. Francisco, ¿y quién garantiza que eso no vuelva a ocurrir? Bueno, esto fue el año 2000, han pasado 12 años y yo no he tenido ningún problema con la justicia, o sea, tengo un aval de 12 años y que antes de ese problema tampoco nunca tuve un problema, fue un antes y un después en mi vida, nunca más he estado involucrado en alguna situación con la justicia. ¿Y por eso, para ojos de muchos, quedaste marcado como un delincuente? Obviamente que se produce un grado de estigmatización cuando uno queda prisionero en una situación así y uno lo entiende y tiene que de una u otra manera asumir sus errores, uno no puede eludir la responsabilidad del tema. Asumiendo los errores con total sinceridad, Francisco, ¿amenazaste tú al delantero Carlos Muñoz? No, en ningún caso, yo 9 años conduciendo la barra y nunca he tenido ningún problema con el jugador. Tal como vimos en la nota, Carlos Muñoz, la acusación que hacen a través de los medios de comunicación no es la misma que hizo en el parte policial, donde él se indica claramente que un supuesto sujeto le habría advertido de una amenaza. Si yo me siento amenazado, acudo a una unidad policial a hacer la denuncia pertinente. No voy a un canal de televisión, coincidentemente, después de que Colo-Colo sufrió una derrota por 4-2 ante Unión Española. ¿Nunca lo llamaste para tratar lo de perro faldero del Eddy? No, yo de una otra manera quizás no me expresé de la mejor manera porque iba en ese momento ingresando al Estadio Santa Laura, que había un acceso bastante caótico y de una otra manera se me preguntó por el tema y yo me estaba un tanto molesto, un tanto ofuscado y obviamente no fueron las palabras más adecuadas. ¿Pero a su celular no lo llamaste? No, a su celular nunca lo he llamado. ¿Has amenazado a otras personas del club? No, nunca. ¿Nunca? Nunca porque yo soy bien cercano con la gente del club, además soy socio de Colo-Colo hace 23 años. ¿O a los jugadores? No, a los jugadores no, o sea, con los jugadores como barristas siempre tenemos una distancia porque como lo hemos dicho en otras oportunidades, nosotros seguimos a Colo-Colo como institución, o sea, los jugadores pasan, la institución queda. La institución queda. Tenemos una pregunta para ti en Twitter que vamos a revisar de inmediato aquí en nuestra pantalla. ¿Qué relación tiene o tuvo Pancho Malo con el señor Varela y con Ruiz Tagle? Bueno, el señor Varela es el presidente de la corporación y como socio del club en alguna oportunidad le manifestaba mi molestia o digamos ante una situación de contingencia determinada del club. Y el señor Ruiz Tagle fue el presidente de Blanco y Negro que más allá de en alguna oportunidad cuando fue el tema del terremoto donde juntamos 500 toneladas de alimentos y fuimos en ayuda de los damnificados a Constitución, más allá de tener ese diálogo, ninguna relación más. ¿Les regalaban entradas? ¿Te entregaban entradas? Había una cantidad de entradas bastante baja, que eran alrededor de 30, para las personas de una otra manera, que son las que colgaban el lienzo oficial, que es de dimensiones bastante grandes. ¿Y revendían ustedes esas entradas? No, nosotros no revendemos entradas. Nosotros aparte somos socios, pagamos una cuota social y eso nos hace tener derecho a pagar una entrada más barata. ¿Nunca has revendido entradas? Nunca he revendido entradas. ¿Qué te parece lo más nefasto de la violencia que se genera en los estadios? Me parece que es un tema que se tiene que abordar de otra manera, que no pasa ni por mi figura, ni por la garra blanca, ni por otra barra. Es un tema social, un tema estructural, que de una otra manera se tienen que sentar todos los actores, tanto la autoridad, carabineros, las barras y los clubes para terminar con este flagelo, porque el plan Estadio Seguro lo único que ha hecho es criminalizar las barras y generar más violencia, porque es en base a la represión,
a creer en un absolutismo. Las barras no van a desaparecer ni por un decreto, ni porque a 2 o 3 personas no les parezca. ¿Eso es un poco amenazante o no? No, es que las barras nosotros nos movemos por un fin afectivo, por un fin... cuando uno ve el diagnóstico del plan Estadio Seguro que dice van más gente a los cines que al estadio, o sea, a los cines uno va a entretenerse, uno al estadio va por un tema de fidelidad, son dos cosas distintas. Porque, para disfrutar de un espectáculo futbolístico también. Aquí vemos imágenes que no hablan precisamente de eso y que han alejado a gran parte de las familias, si tú quieres, de los estadios o del fútbol. Pero entendido como un panorama para todos. En esas imágenes que estamos viendo claramente vemos problemas en los accesos. O sea... Pero vemos violencia también, Francisco. Es que cuando habilitan 2 puertas para que entren 10.000 personas o 6.000 personas, es obviamente que se producen aglomeraciones. Esto es cancha. Esto es el estadio de Chillán. Esa es la barra de Deportes Concepción, que está ahí enfrascado en un tema con Carabineros que desconozco cuál será la situación. Pero estas imágenes desde que está Estadio Seguro son recurrentes. O sea, estamos retrocediendo 10 años a lo que eran las barras en los años 90, donde reinaba la anarquía, donde reinaban los robos al interior de estas. Todas esas conductas que nosotros en la Garra Blanca erradicamos, porque a nuestra barra sí iban familias, hasta que llegó el plan Estadio Seguro que nos dijo los menores de 14 años no ingresan a la barra. Entonces, ¿cómo configuramos la familia en la barra si los menores no pueden ir? Pues nadie puede llevar a su hijo o a sus guaguas. Vamos a revisar otra pregunta que tienen para ti aquí en Twitter, donde han surgido también opiniones respecto, como ya te decía, a tu presencia en el programa y a las declaraciones que estás haciendo. ¿Por qué Francisco Muñoz sigue en la coordinación, siendo que muchos hinchas no los representan? Bueno, a ver, la coordinación es de la barra, o sea, nosotros somos hinchas de Colo-Colo y está otra arista que son los barristas de Colo-Colo. La barra tiene sus reuniones democráticas en sus facciones. Yo tengo el respaldo mayoritario de las facciones. Te reitero, nosotros somos una organización totalmente democrática y en ese sentido yo soy la cara visible de un grupo importante de trabajo que coordina la Garra Blanca, una barra de más de 6.000 personas, solamente en la región metropolitana. Bien. ¿Trajiste el bombo? Sí, traje para mostrarlo. ¿Lo podemos mostrar, Francisco? Este bombo, claro que me trajiste, es el transparente, el que se está usando ahora. No siempre se usó este y bueno, la acusación de Carabineros era que al interior metían cuchillos, armas o elementos contundentes para dañar a otros. Bueno, el otro bombo, que el que no traje, que es de mayores dimensiones, también tiene orificios en esta parte donde también se puede ver su interior. Comprenderán que aquí en este elemento no se puede ni siquiera pasar una colilla de cigarro desapercibida porque es un elemento transparente. Ahora, ¿los bombos ya no entran más al estadio? Nosotros esperamos que en algún momento la autoridad recapacite y los bombos vuelvan a los estadios porque son parte del espectáculo, parte de nuestra idiosincrasia. Y hasta en países desarrollados como Japón existen barras con bombos, con banderas. Yo creo que de una otra manera se descontextualizó el tema porque el plan Estadio Seguro se basa en la realidad de Inglaterra. Yo al menos quiero una intendenta chilena, no inglesa. Si apuntamos a Inglaterra como cultura, como país desarrollado, yo creo que deberíamos imitar quizás el modelo educacional o otros temas de país, más allá de privar un bombo o una bandera. De la presencia del bombo. Francisco Muñoz, muchísimas gracias por haber estado aquí, en En Pauta. Ok, buenas noches, gracias. Nos vamos a una pausa comercial, regresamos. Entel está presentando En Pauta.